Muy buenos días, hoy estamos a 4 de marzo del 2025 y bueno, hoy amanecimos con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, 25% de aranceles generalizados para Canadá y México. Y fundamentalmente el argumento de Donald Trump es la falta de cooperación de México en varias materias. En particular, el tema migratorio con México y el tráfico de fentanilo, pero también subsisten otro tipo de argumentos, como el hecho de que México y Canadá se han convertido en una frontera porosa para la comercialización de productos producidos en China, que entran prácticamente de contrabando a México y Canadá, y son exportados en condiciones preferenciales a los Estados Unidos. Y bueno, lo que Donald Trump está haciendo pues es defendiendo su mercado interno. Pero más allá de estas propuestas y sobre todo de las respuestas que tenga tanto el gobierno de Canadá y el gobierno de México, que pueden ser respuestas equivocadas si es que no se entiende correctamente el contexto en el cual el Estados Unidos está proponiendo y llevando a cabo esta política con sus socios comerciales. Ya habíamos comentado en videos previos que era necesario analizar los diferentes niveles de integración a los que podría aspirar esta zona comercial, la zona comercial más grande del mundo, la zona comercial de Norteamérica, en el que está incluido Canadá, Estados Unidos y México. Una zona comercial que muchísimos países quisieran tener algún trato privilegiado. Pero después de 31 años el que se ha estado con este tratado de libre comercio, que recordemos inicialmente en México sobre todo, los grupos de izquierda no estaban de acuerdo con esta política neoliberal, así fue catalogada en su momento, el que México tuviera un tratado de libre comercio, porque eso significaba que México iba a perder, que íbamos a perder soberanía. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Después de 31 años, bueno, lo que sucedió es que México entró a un mercado muy poderoso, un mercado con un gran poder adquisitivo, al que le ha vendido favorablemente cualquier cantidad de productos, tanto productos manufacturados como productos agroalimentarios, en particular las berries, las frutas y hortalizas, y la cerveza, el mezcal, el tequila, aun cuando México en este mismo periodo pues ha sido mucho más dependiente en la importación de las commodities, de los granos básicos para nosotros, como son el maíz, el trigo, el arroz, el frijol y los aceites. El balance para México definitivamente ha sido un balance positivo, el hecho de tener un tratado de libre comercio. Sin embargo, después de 31 años y ante los resultados que percibe el gobierno de Estados Unidos y en particular la visión que tiene el presidente Donald Trump, pues es necesario hacer una revisión muy profunda de este nivel de integración. Y como proponíamos en algunos otros videos, cuando nos enteramos de que la propuesta central de Donald Trump, siendo presidente electo, era el renegociar el tratado de libre comercio, el poner aranceles, decíamos, pues es un momento oportuno para hacer una revisión integral de este mecanismo de integración económica y pasar a un siguiente nivel. Ya habíamos comentado, bueno, un tratado de libre comercio lo que significa es poner reglas entre los 3 países que firmaron ese tratado, para que se tenga un comercio mucho más ordenado y que cada país pudiera aprovechar este marco para ofertar sus productos en este mercado privilegiado. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no incluye una política comercial común. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos puede tener, además de los acuerdos con México y Canadá, acuerdos diferentes con otros países, acuerdos que eventualmente pudieran estar no muy alineados a las políticas comerciales de sus socios comerciales. México puede importar de China, no hay ninguna restricción en ese sentido, o muy pocas restricciones, pero también lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer Canadá, y cada uno con una política comercial
diferenciada. Lo que ahora está y debe estar en la mesa de discusión es que México y Estados Unidos, ya sea de manera bilateral o de manera trilateral, si Canadá está dispuesto a entrar a esta otra etapa, el hecho de que se promueva en esta región, más allá de un tratado de libre comercio, se promueva una unión aduanera. ¿Qué significa la unión aduanera? Bueno, significa todo lo que está en el Tratado de Libre Comercio, más una política comercial común. Esto significa que los tres países estarían cuidando las fronteras, cuidando sus fronteras, porque ya serían fronteras comunes para el comercio internacional, es decir, lo que puede entrar por los puertos mexicanos, pues podrán tener un paso preferente por Estados Unidos, sin aranceles, por esta política comercial común. Pero evidentemente México, Estados Unidos o Canadá tendrían que tener un trato similar a aquellos que no son socios comerciales para que esta política comercial común funcione. Y esto se llama unión aduanera. Hoy escuchamos en algunos noticieros que por supuesto tienen una penetración muy importante en las redes sociales y en el ánimo de la gente, precisamente por la infraestructura con que cuentan estos canales de comunicación, de que ya se está hablando de poner sobre la mesa la unión aduanera entre México, Estados Unidos y Canadá, o los tres países en conjunto, es decir, de pasar de un tratado de libre comercio a una unión aduanera. Esta puede ser una gran oportunidad, definitivamente puede ser una gran oportunidad para ponerle muchos límites a los problemas que el día de hoy México tiene en materia comercial. En particular, el hecho de que México, Estados Unidos y Canadá realmente puedan tener una política comercial común, las mismas políticas de importación y de exportación fuera de las fronteras de estos tres gobiernos que han hecho un tratado que, insisto, ha sido un tratado muy exitoso. Bueno, tan exitoso que los gobiernos de izquierda que tenemos actualmente en México, pues lo siguen defendiendo porque quedó claro de que a través del libre comercio es posible que los tres países salgan ganando. Y si algún país, como en este caso Estados Unidos, percibe que no le ha sido de gran utilidad o por lo menos ha perdido en algunos aspectos, pues es loable pensar que tiene que haber una rediscusión, tiene que haber una reingeniería, tiene que existir modificaciones a ese tratado genuino para que los tres países puedan realmente sentirse satisfechos de haberlo firmado y de estarlo llevando a cabo. Lo mismo sucedería con México si durante estos 31 años la balanza comercial con Estados Unidos hubiera sido desfavorable. Es decir, si México hubiese estado importando mucho más de Estados Unidos y de Canadá que lo que le está vendiendo. En ese contexto, tal vez en México estaríamos diciendo, se los dije, un tratado lo que iba a llevar a México es a ser cada vez más dependiente de las importaciones de todo tipo de Estados Unidos y Canadá. La realidad es que no ha sido ese el caso. México le sigue vendiendo, sigue exportando una mayor cantidad de productos a Estados Unidos y Canadá. Nuestra balanza comercial es favorable, pero esas balanzas comerciales en el mercado internacional no pueden ser de manera permanente. Es decir, un superávit es tan pernicioso en términos del comercio internacional como el tener un déficit permanente. Lo que se espera en el comercio internacional es de que este comercio internacional sea un juego de suma cero. Es decir, que en el mediano plazo lo que estemos importando sea exactamente lo que estamos exportando, para que no exista un desbalance entre las economías que están participando. Bueno, tenemos realmente entonces enfrente un reto mayúsculo que yo espero que el gobierno de la República, quienes están negociando el día de hoy, el que esos aranceles no se apliquen durante mucho tiempo para evitar daños en la economía mexicana, como puede ser una posible devaluación del peso, la caída de la bolsa de valores, o el hecho de que algunas empresas decidan ya no hacer sus inversiones en México por
considerar que es más favorable hacerlo en Estados Unidos para evitar justamente esta incertidumbre de la puesta de aranceles de manera unilateral. Por supuesto que cuando se hace este anuncio y entra en vigor los aranceles, lo que está realmente ya prácticamente en la discusión es la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Yo no creo que sea una buena idea el hecho de que se renuncie a un escenario de integración comercial mucho más profundo a partir de los problemas comunes que tiene México. Una unión aduanera indudablemente puede ser una gran propuesta, y de llevarla a cabo, pues eso va a permitir el que los tres países estén vigilando las fronteras, el tráfico de fentanilo, el tráfico de acero o de otros productos que el día de hoy son reclamados en Estados Unidos como un trato no equitativo para su economía, pues se pueden resolver con un acuerdo de esta naturaleza. Entonces seguramente vamos a estar escuchando durante los siguientes días y meses probablemente el hecho de que México pueda avanzar juntamente con Canadá y Estados Unidos a una unión aduanera. Ya en algún video habíamos comentado cuáles son los niveles de integración. La unión aduanera no es el último nivel de integración. Todavía podemos avanzar a un mercado común que permita no únicamente el tráfico de mercancías y tener una política comercial común con los países que están fuera de nuestras fronteras, sino también poder tener una política migratoria mucho más ordenada, es decir, que no sea únicamente el tráfico de capitales y de mercancías, sino también el tránsito de personas entre los tres países. Pero eso lleva, por supuesto, un proceso en el que las tres economías empiecen a converger en términos de crecimiento económico y de condiciones laborales similares, que es algo que siempre se ha puesto sobre la mesa, el hecho de que México tiene que incrementar sus salarios mínimos para que sean similares a los Estados Unidos y Canadá, pero además con una política fiscal también muy similar, porque México evidentemente no puede tener salarios del nivel de Estados Unidos, porque la conformación de la economía es muy diferente en Estados Unidos. Esto va a ser objeto de otros videos en el futuro, para poder entender por qué en Estados Unidos la gente gana más y en México gana menos, y sin embargo los niveles de consumo son relativamente similares. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito a ver este video, que estemos pendientes de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en México, y lo que seguramente se tendrá que estar negociando de aquí en adelante para evitar que estos aranceles dañen de manera irremediable a las tres economías, que insisto han tenido una gran experiencia de integración económica a través de un tratado de libre comercio que lleva 31 años, pero que hacia el frente tiene un océano de posibilidades realmente para poder decidir esquemas de integración económica de mucha mayor profundidad, como en este caso la propuesta de que se discuta la creación de una unión aduanera. Unión aduanera que, como lo hemos insistido, significa el tener una política comercial común de los tres países frente a todos los países que no están en este tratado. Esto puede beneficiar no únicamente a los tres países que puedan firmar esta unión aduanera, sino también a los demás países que evidentemente querrán venderle a México, Estados Unidos o Canadá, pero al entrar a venderla a cualquiera de estos países, en realidad está entrando a vender productos en un mercado mucho más amplio. ¿Y qué es lo que tienen que hacer cualquier otro país para tratar de venderle a este mercado amplio? Pues ser mucho más eficientes y tener que cumplir con una serie de regulaciones que le den certidumbre a los consumidores de este mercado común, de que lo que se está comprando tiene los estándares de calidad y de inocuidad que se requieren para todo proceso productivo. Bueno, yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito a que vean este canal del Dr. Uc TV, en donde seguiremos insistiendo que nuestra única finalidad es justamente democratizar el conocimiento.